Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo directo en Despertando con Gonzalo. Estamos transmitiendo esto en Barcelona y con público este evento. Y hoy tengo una primera invitada que es Ángeles Walder. Pero antes quiero saludar a ese chat de YouTube que siempre está presente, pero que hoy lo tengo aquí con nosotros. Así que bienvenidas y bienvenidos a mi querido público. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hablaremos... Ya veo zurdas aplaudiendo. Ahora les vamos a contar. Vamos a hablar de decodificación, de constelaciones, decodificar nuestros síntomas. Ya adelantabas algo. Bienvenida, Ángeles Walder, aquí con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar. ¿Por qué hacías mención de los zurdos? A ver. Porque te vi zurdo el otro día. ¿Qué camiseta llevas hoy? No, hoy estoy... Hoy es misa. Ahora les voy a contar esta anécdota porque es una terapia que me hizo Ángeles a mí, así que vamos a indagar un poquitito más en eso. Pero me gustaría empezar con un poco de lo que te ha traído hasta aquí, de la descodificación, de las constelaciones, de este trabajo que venís haciendo. Y hoy a la mañana cuando me levantaba y desayunaba, que estaba ahí tomando mi mate, decía, bueno, a ver... que es de todo lo que me gustaría preguntarle. Y siento que hay algo que quiero traer y que también estuve trabajando esta semana, que es la repetición. ¿Por qué repetimos? Dejamos de ser creativos cuando conseguimos sobrevivir. Y ahí, a partir de ahí, viene la repetición. Y la repetición es un hecho aburrido, porque si tú repites cada día el mismo plato todos los días, acabarás al cabo de una semana diciendo ¿y por qué tortilla de patata? ¿No? Y eso es lo que nos ocurre. ¿Por qué? Porque hemos conseguido sobrevivir una vez en la vida y a partir de ahí lo vamos a hacer por una cuestión pura y dura de decir, si yo hiciera una cosa distinta, quizás no llegue a buen término. Y me explico. Lo que suele pasar es que de chiquitines hemos visto, poniendo nuestras antenas, hemos visto cómo nuestro padre, nuestra madre, los dos, uno solo, tenía problemas, tenía dificultades, o bien una enfermedad, o había muerto alguien que ellos les había dejado en un proceso, por ejemplo, de un duelo bloqueado, o tenían dificultades económicas, o tenían dificultades entre ellos. Y todos, no hay excepción. Aquí no podemos decir que alguno de nosotros lo pudo hacer diferente, porque es inconsciente el mecanismo. Todos adquirimos una manera de funcionar ante los padres que consiguiera lo que se denomina en descodificación biológica el placer biológico, aunque fuera doloroso. Me explico. Si mi madre está deprimida y tiene muchas horas de su día en la cama o encerrada o con mala cara o está muy triste y yo detecto eso y me he dado cuenta algún día de que por levantarme y hacer ruido, por golpear algo, por tirar el florero, por chutar una pelota y romper un cristal, mi madre se levanta y eso es mi objetivo. Si mi madre se ha levantado, aunque me venga a dar una torta, aunque me dé una cachetada, para mí es más una cachetada que la nada. O sea, me da igual recibir golpes, fijaros a dónde llega lo del maltrato, me da igual recibir un golpe si con eso yo he conseguido hacer algo por mi madre, mi padre o cuidadores principales, porque también puede ser por eso. ¿Qué quiere decir? Que algún día yo habré adquirido un formato en el que dirán, ¡ay, qué trasto este niño, esta niña! Todo el día, mira, anda haciendo ruido, todo el día rompe cosas, todo el día no sé qué, en el cole llamarán a mis padres desde el cole porque seré un trasto en el cole. Y luego lo seré en la vida misma, con mis amigos, con mi pareja, con todo el mundo. Y si yo quiero atención en otro momento de mi pareja, ¿qué tendré que hacer? Pues hacer algo que no funcione muy bien para la edad adulta y estará desadaptado para la edad adulta, pero yo he hecho un aprendizaje.
no lo puedo hacer diferente. Ojalá pudiéramos decir así como voluntariamente, así cambio de rumbo y ahora voy a incorporar nuevas conductas en mi vida. No. Cuando alguien viene a consulta, solo sabiendo cómo ha funcionado un día de su vida ese mismo día, por ejemplo, ya sabes de dónde viene el placer biológico que ha adquirido esa persona. Porque lo que nosotros llamamos carácter o que son nuestros comportamientos vienen dados por todo lo que hemos aprendido en la infancia. Entonces, ¿por qué repetimos? Porque no hemos sabido hacerlo de otra manera. Cuando vienen a terapia les damos la mano para mostrarles que eso que hacían, lo hacían porque tenían un dolor inmenso de que su padre, madre o alguien falleciera, se enfermara más o realmente lo pasaran aún peor. ¿Y sabéis qué es lo más triste? Que nos asignamos la culpa de lo que está ocurriendo. Si mi madre tiene depresión es porque yo no soy lo suficientemente bueno como para que atraiga la atención de mi madre. Por eso busco una alternativa, que es romper algo. Si mis padres se discuten es por mi culpa, porque yo no lo he hecho bien. Es más, niños que han estado, por ejemplo, separados de sus padres porque las condiciones son de drogadicción, alcoholismo, negligencia o abuso, y llevados a institución, cuando consiguen estabilizar a la familia, el niño regresa, por ejemplo, un fin de semana y vuelve marcado con cigarrillos. Y se tiene que revisar qué es lo que ha ocurrido y el niño va a decir, es mi culpa, no lo hice bien. O sea, asumiremos que todo lo que ocurre en otra esfera, que es la esfera parental, es mi culpa. Pero insisto, lo hacemos por una cuestión de supervivencia. El cerebro nuestro no está preparado para la cultura, está preparado para sobrevivir. Tenemos que conseguir comer, respirar, eliminar, reproducirnos algún día. Eso hablábamos el otro día cuando fui a tu despacho, que no dejamos de ser animales. Y actuamos en base a eso. Sí. Y esto, el inconsciente nos lleva todo el tiempo a esto, la búsqueda de la supervivencia y también el instinto que aparece, ¿no? Como el instinto, ese animal que a veces lo tenemos ahí como muy oculto porque, bueno, estamos viviendo en sociedad y vamos evolucionando, pero al final no dejamos de tener ese animal dentro. Y hablaba el otro día que te decía, ¿no? Como que nos enseñaron a poner mucha mente y no tanto a sentir con el cuerpo. Y cómo el cuerpo nos habla. Yo ahora que estoy en un proceso donde estoy empezando a ser más consciente de mi cuerpo, cómo nos habla, pero desde estar encorvados, desde sentir una presión aquí, desde que no, en el día a día vamos caminando y no lo escuchamos. Y de eso hablabas, ¿no? En tu primer libro, que es como el que abre un poco la puerta a los siguientes, de aprender a escuchar el cuerpo. ¿Qué pasa cuando lo aprendemos a escuchar? Lo que decía Jung es la enfermedad no viene para que tú la sanes, la enfermedad viene a sanarte. Si tú escuchas la enfermedad que está en tu cuerpo y te das cuenta de cuál es el conflicto que te ha llevado ahí, pero especialmente más que el conflicto que te llevó a la enfermedad, lo que nos interesa en descodificación biológica es cuál es el patrón que has adquirido, esto que acabo de decir, ¿no? ¿Cuál es esa forma de funcionar que puede ser en hiperprotección o en todos juntitos? Quizás alguno se da cuenta, ¿no? del formato que tiene, porque es la manera en que nos comportamos hoy. Hoy quizás alguno tiene una tendencia a que cualquier cosa que ocurre la asume, se culpabiliza, o si le llegan a decir, mira, me dicen, leí tu libro pero no me dijo nada, desvalorización, ¿no? Hemos asumido una serie de cosas, pero no son de un día. En un día yo puedo tener un evento que me desestabiliza totalmente, pero no es el evento el que me ha desestabilizado, es la historia que yo he vivido a lo largo del tiempo, a lo largo de toda mi vida, la que me ha llevado a dar respuesta a ese evento desde algún lugar. Si yo escucho el síntoma que ha venido a contarme algo, es la propia enfermedad la que me está diciendo, ¡hey! Despierta, despierta con Gonzalo,
despierta que aquí lo que tienes que hacer es volver atrás y recuperarte. Y entonces la enfermedad está ahí para explicarnos algo. Si aprendemos a escucharlo, en realidad el arte de escuchar el cuerpo es el arte de escuchar toda tu vida. La posibilidad de escuchar lo que te dice la enfermedad, los patrones que te han llevado ahí, la forma pensamiento única que tienes, que ha dejado una huella en el cerebro, pero la buena noticia es que todas las autopistas se pueden desmontar y volver a montar de otra manera. Pero también la forma en que nos comunicamos con los demás, cómo lo hacemos. Tú ahora decías, desde la postura, por ejemplo, cómo te colocas en un determinado momento. Y para nosotros lo interesante cuando alguien está en consulta es lo que ocurre para poder leerlo completo. No me puedo perder nada, tengo que tener todos los sentidos bien atentos para escuchar, para ver, para sentir, para percibir, para intuir también lo que puede ser y no interpretar nunca. No, porque será mi mapa. Por eso cada uno tiene que aprender a escucharse y a encontrarse. No es que yo te pueda decir, por esto tal cosa, porque ese tipo de actividad así como muy interpretativa no lleva a nada. Yo, si me conoces, cuando me dicen, empiezan a preguntar ¿qué es la tiroides? ¿Y qué es el dedo gordo? ¿Y qué es el intestino delgado? ¿Y qué es el duodeno? ¿Y qué es tal? Digo, no sirve de nada. No sirve porque yo os cuento una cosa de ese órgano nada más, que es el conflicto directo, lo que os acabo de decir, lo que te puede llevar a un desencadenante. O sea, la tiroides tiene que ver, lo tomo como ejemplo, tiene que ver con cómo formulamos el tiempo en nuestro interior y qué necesidad de ir rápido, de ir lento, de no hacer nada, de hacer mucho, porque habla como conflicto de la eficacia y la eficiencia. O sea, tengo que hacer y además hacerlo bien y en poco tiempo. Y si otro hace más que yo, típico hoy en día de las redes, ¿no? La locura esta de otro está haciendo mucho más, mira la cantidad de seguidores que tiene, me desmonto. Mi tiroides, la glándula que te escucha el patrón de donde tú provienes, dice, vamos a acelerar el tiempo en esta persona. Entonces se va a poner a trabajar mucho más. Y cuando yo sienta taquicardia y que no me puedo calmar y que no puedo dormir y que voy a ir al médico y me van a decir, es que tiene hipertiroidismo. Y cuando me dan una pastillita, me lo regulan, pero ¿me han sacado el conflicto? No, mis amores, no. Han sacado el síntoma, y el síntoma es lo menos importante de todo. Han sacado el síntoma. Con una cirugía, con una pastillita, con un tratamiento, lo que estamos haciendo es retirar la campanita que me está diciendo, chata, frena un poco, quieres abarcar demasiado, estás yendo a por todo. Y creo que tienes que empezar a vivir la vida en el aquí y en el ahora. Pero si yo le digo a alguien que viene con un hipertiroidismo, venga, es que tenemos que vivir en el aquí y en el ahora, vamos a respirar, hagamos mindfulness, me va a decir, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Si es que no puedo frenar, si es que no encuentro el freno en el coche, me es más fácil desactivar la lucecita que me avisa que me la voy a pegar a encontrar el freno en el coche. Y a veces decimos, sí, hay una parte que sí, por favor, atiéndete, haz todo lo que quieras, pero no está de más si te pasas por ahí y revisas por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y quizás te lleve hacia atrás en el tiempo y te encuentres siendo una niña pequeña que ibas de la mano de mamá a toda pastilla, de un lado para el otro, porque mamá tenía que llegar a cuidar a los abuelos, a trabajar, a comprar, a limpiarte la ropa, a enviarte a ballet, a piano, a inglés, y era todo el día esto, era todo el día. Claro. Si yo he visto esto,
después cuando me preguntan en el médico, es que en su familia hay gente hipertiroidea. Sí, mi madre, mi tía, mi abuela, mi... entonces se entiende, es genético. Bueno, vosotros también podéis entender que la genética, más que genética pura, tiene una epigenética y que lo que está ocurriendo es que probablemente he aprendido y he modificado, porque en el ambiente en el que he estado, lo que pasaba es que no había otra salida. Y entonces, para que mamá estuviera conmigo, ¿yo qué aprendí a hacer? A correr todo el día. Y quizás, fijaros, luego me dedico al deporte y entonces voy a hacer una maratón. Y digo, no, es que me gusta correr, no, chatingos, es que aprendimos ahí abajo. Y gracias a que yo corrí, mamá estaba tranquila. A mi hermano le caían, le daban un golpecito de tanto en tanto para que espabilara, ¿no? Era como, esto lo puedes borrar. No. Le das un toque. ¿Por qué? Porque él era más lento. Y en mi casa, ser lento estaba desvalorizado, fíjate. Y hoy vamos al psicólogo y le decimos, es que no puedo relajarme. Ay, es que no sé disfrutar. Es que no puedo sentir el placer. Claro, y el pobre tío va a empezar a buscar por todos lados. Y seguramente en algún momento encuentre que lo que hubo tiene que ver con mi glándula tiroides. Pero tiene que ver con el patrón que me llevó a vivir en una glándula tiroides. Y si pudiéramos hablar el fin de semana, porque sois muchos, si nos podemos reunir y cada uno dice cuál es su problema y cuáles son sus patologías, podríamos decir el patrón que llevó ahí sin conocer a vuestra familia fue tal, tal, tal y tal. No porque tenga ninguna visión más allá de mis ojos, no. Porque la conducta que tenemos hoy se corresponde con nuestras vivencias del pasado. Entonces, escuchar es escuchar muchas cosas. Escuchar el cuerpo y escuchar, por ejemplo, cómo nos vestimos, cómo nos movemos, qué estamos leyendo en cada momento, qué fotos, cuáles son nuestros lugares preferidos. Eso lo podéis hacer. ¿Cuál es vuestro lugar preferido en casa? O sea, si yo le preguntara a alguien conocido vuestro, dime, ¿cómo te llamas, mi amor? Laura. Los amigos de Laura. Si yo les dijera, ¿cuál es el lugar en que Laura se identifica? Si tú entraras en la casa de Laura, me dirías que este o este sitio es donde la encontrarías. Porque eso también habla de nosotros, habla de Laura y de cada uno pasaría exactamente igual. No podemos no comunicar. Comunicamos siempre, comunicamos al 100%. Y ahora puedes contar lo tuyo. Antes de contar lo mío, sí. te quiero preguntar esto. Dijiste recién este ejemplo del niño que aprendió, que termina corriendo, ¿no? Pero porque lo aprendió en la infancia. Y me preguntaba, ¿hasta qué punto nuestros deseos están condicionados por los conflictos biológicos? 100%. O sea, cuando hablamos de encontrar nuestra esencia, ¿hasta qué punto es nuestra? Es nuestra esencia y en realidad así éramos. Es fuerte, ¿eh? Porque ni siquiera en el nacimiento. Cuando ya llegamos a ser un óvulo con un espermatozoide, uno a uno, ahí ya estamos condicionados. Antes de eso, era nuestra esencia. ¿Por qué digo allí estamos condicionados? Porque un año antes, algunos autores dicen 9 meses antes, nos da exactamente igual. En China se habla de esos 9 meses. Ya hay un sueño, pero es que mucho antes de que mi madre y mi padre me soñaran, otros me soñaron, que fueron nuestros ancestros. Y somos el sueño de todos ellos. Es bonito, ¿eh? Es bonito,
Porque nadie soñó, quiero que nazca un imbécil, que sea un maltratador, que se cargue a medio mundo, que vaya... No creo que haya dicho ninguno de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tataratátaras, que venga lo peor a la tierra. Y si alguien lo dijo, tiene trabajito cuando llega a la tierra, nada más. Tiene que hacer su trabajo, limpieza y a volver a empezar. Porque también es nuestro trabajo, ya que no solo hemos sido soñados, sino que nosotros miramos cuáles fueron los déficits que hubieron y no nos damos cuenta que con nosotros no vienen solo los conflictos, vienen también los recursos. Es más, si estamos aquí es porque alguna bacteria en algún momento se reprodujo. Quiere decir que algún problemita pudo tener, quizás le faltó un poco de oxígeno, alimento, nutrientes, algo, pero lo consiguió. Por lo tanto, si en algún instante esas bacterias que hemos venido trayendo con nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad han solucionado algo, no tenía nutrientes, me moví, los conseguí. No podía respirar, me moví y lo obtuve. No podía reproducirme, me coloqué en un medio menos ácido y fíjate, ahora somos miles y miles de millones. Pues súper bien. Quiere decir que nosotros, a partir de esa parte de nuestra animalidad, traemos todo, pero nuestro camino es trascender esa animalidad para llegar a la humanidad. O sea, ¿verdad que nuestras conductas son animales, aunque no las querramos ver? Sí que lo son. Somos mamíferos y si no, que alguno entre en la cocina cuando la pareja, un amigo o alguien está cocinando y quiere abrir un cajón y ya le dan un codazo porque hay una cuestión de territorio. O si no, que a alguien de las señoras, porque probablemente es donde más se da, me diga si ha tenido o no cistitis alguna vez. Quiero ver una manito levantada, si no. A ver. Es que de casualidad yo no he tenido nunca cistitis. He tenido otras cosas, pero cistitis no. Pero verdad que sí que puede ocurrir. Si ocurre es por nuestra animalidad. ¿Por qué? Porque la cistitis está relacionada con el territorio, con delimitar el territorio y para las señoras con organizarnos dentro del territorio. Más que para las señoras, para todo lo que es para una hembra en la naturaleza o para nosotros en nuestra sociedad culturizada. Y llevamos con nosotros toda esa información al 100%. Cuando nos relacionamos, precisamente en la parte relacional, somos territoriales y marcamos, ponemos límites, establecemos formas de funcionamiento en pareja o con amigos, sentimos que nos reconocen, que nos dan un lugar o que no me respetan. Todo eso es territorial, todo eso es bien animal. Y el resto de conductas, que pueden ser cómo me relaciono con la comida, por ejemplo, o con los líquidos, es más primitivo, porque eso lo tenemos todos los animales, no solo los mamíferos. Todos, desde la bacteria, tenemos que nutrirnos. Por lo tanto, hay una parte más cercana a nuestra animalidad y otra parte más cercana a nuestra humanidad. Y en el medio de todos los colores. Y todos los órganos están ahí. Eso es lo bonito, ¿no? Aprender a leernos en ese funcionamiento. Por ejemplo, esa vejiga que os decía que puede ser territorial o un estómago que es mucho más primitivo. Tenemos que comer todos. O unos pulmones que son más primitivos. Recién al escucharte reflexionaba y digo, bueno, al final de cuentas creo que mi pensamiento también era muy idealista, ¿no? Esto de, bueno, al final, ¿cuál es nuestra esencia si está todo condicionado por ciertos conflictos y patrones? Y digo, bueno, son nuestros conflictos y nuestros patrones, ¿no? Así que son parte de nuestra esencia, hay que aceptarlo también, que venimos a hacer ese trabajo. Y que son nuestro elemento de trabajo. Exacto. Están ahí. Quiero contarles la experiencia que tuvimos esta semana. Me voy a desnudar aquí, les voy a contar lo que estuve trabajando, pero bueno, soy así.
Fui el martes al despacho de Ángeles y tenía una camiseta puesta que era como la que tengo aquí blanca, pero con un corazón acá que decía, lo voy a pronunciar como se dice en argentino, Freres. ¿Cómo es en francés? Frère. Frère. Es la marca de la camiseta y con un corazón aquí. Entonces Ángeles me pregunta, Gonzalo, ¿tienes hermanos? Y le digo que no. Y me dice, bueno, después te cuento. Bueno, charlamos. Y me dice, a ver, aplaudí de la nada. Esas cosas pasan con una descodificadora. Uno está tomando un mate y te dice, a ver, aplaudí. Aplaudo. Sos zurdo. Me dice, bueno, el jueves lo tratamos. Contá si querés vos, porque sabés mejor explicarlo, lo que estuvimos tratando luego de eso. Bueno, y la explicación de Freire. Exacto. El tema es que, acabo de decir, no podemos no comunicar y comunicamos con todo. Probablemente el lugar que nos atrae en casa durante un tiempo es uno y al cabo de un tiempo cambia. Igual que tú hoy estás con esta ropa, pero el día que me venía a ver a mí al despacho, llevaba una camiseta que aquí decía hermanos en francés. Y que un segundo antes había mencionado algo que le había ocurrido en Madrid. Cuando llegué a Madrid, que tuve una sensación de soledad, de repente de sentirme solo, pero no solo de, ay, necesito una compañía, no, como de, bueno, estaba solo en este viaje. Con todo esto que estamos armando, que es inmenso. Ya. Y cuando entra alguien con un libro, yo miro el título, aunque sea de reojo. Cuando entra alguien con una ropa, pues si es lisa no pasa nada, pero si trae mensajito oculto, pues como que lo anotas sin que se den cuenta. Y de repente escucho, en este viaje en Madrid me sentí solo, camiseta que dice hermanos. Le pregunto, ¿tienes hermanos? No. Y digo, este es zurdo. Callo, este es zurdo, no puede ser de otra manera. Y entonces, yo ¿por primero qué os dije que digo no. esto? Le digo, no, soy diestro. Es Sí, verdad que no. con esta hago algunas cosas con la zurda, pero soy diestro. Digo, aplaude. Y tú eres zurda también. Sí, aplaude. ¿Ves? Tú tampoco eres zurda. Bueno. Cuando han aplaudido he visto que había alguien que aplaudía así y no así como aplaudimos los diestros. Vale. Es la teoría que se denomina del gemelo perdido o el gemelo evanescente. ¿Por qué ocurre eso? Porque en los primeros 3 meses de embarazo, muchos embarazos han sido gemelares en una proporción muy alta, pero no nos hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque hasta el 3er mes no te hacen una eco. Cuando mi madre estaba embarazada de mí y en Necochea no había un ecógrafo ahí para hacerme una ecografía, o a mamá para que me vieran a mí. Por lo tanto, desde que se hacen ecos, son a los 3 meses la mayor parte, ¿no?, de las primeras, y en ese periodo ha desaparecido uno de los gemelos. En ese espacio gemelar crecen uno diestro y uno zurdo. Uno es diestro y uno es zurdo. Y todo el tiempo están en su relación, acomodándose para un lado, para el otro, juegan dentro del útero. E imaginar que esto ha sido desde que ese óvulo y ese espermatozoide se unieron, que pueden ser uno, que pueden ser dos, disigótico o monocigótico, y cuando esto ocurre, lo que pasa es que se van a implantar juntitos y crecen en una bolsa juntos. Pero un buen día, ¿qué os pasaría a vosotros si estáis junto a un hermano o una hermana y de repente desaparece y ya no está? O sea, la sensación de esos momentos que son tan intensos, son bestiales. Por eso antes decía la esencia desde antes de nuestra construcción como seres humanos, desde mucho antes. Pero yo me encarno y me hago carne junto con otro ser. Y un buen día este ser desaparece. Es posible, hay varias alternativas, en que queden los restos
cuanto más temprano es, más posibilidades hay de que pase esto, que los restos queden en un ovario o en un testículo, como dientecitos o pelos, porque se ha reabsorbido, o que queda como un quiste en la zona sacra o coccigia, o quedan restos en la placenta, o quedan restos en la madre. Y cuando sale la placenta se puede ver, o un día haciéndole a una ecografía a alguien le dicen, uy, aquí se ven que hay tal cosa, ¿no? O en una cirugía por alguna razón, mira, he encontrado un ovario con tal cosa, con dientecitos y con pelos. Eso, ¿qué nos está mostrando? Que ha habido un embarazo gemelar y uno ha desaparecido y ha quedado reabsorbido. También puede quedar como una placa, como si fuera un papelito como plateado, y ahí se observaría en la placenta. Y cada vez más, cuando nacen los bebés, en el parto, se observa la placenta completa y se ve que hay este fenómeno, ¿no?, del gemelo evanescente. Pero todo esto que os cuento es porque una persona que me viene a ver, que es Gonzalo, trae información consigo. Me viene contando de sus hermanos, de los hermanos que no ha tenido, de los hermanos que no han llegado a la Tierra, pero que le han acompañado en el inicio de un viaje. Y a él le pasa el inicio de un viaje al día o a los 2 días de estar iniciando un viaje. Le ocurre eso. Y pudo tomar conciencia, porque después hicimos el trabajo, o sea, esto no es información y ya está, te lo has de pasar por el cuerpo, esa es la otra posibilidad, ¿no?, de escucharnos, de saber qué me está ocurriendo cuando yo tomo contacto con toda esta información y que no se quede en una información puramente racional, que se haga también carne y me pueda ayudar a vaciar las emociones que han quedado pegadas con un duelo no finalizado, porque nunca supe que tenía que hacer un duelo, de un hermano que ni tan siquiera imaginé que podría haber tenido. Y algo que te dije, Gonzalo, cuando estábamos grabando, es recuérdate que tú no estás solo y que ese viaje no lo has hecho solo. O sea, es un cambio de información también. Tenemos la creencia de que estamos solos, pero en su caso es una soledad que la sientes por desconocer que a tu hermano lo llevas dentro. Sí. Y el jueves cuando voy a la casa de Ángeles, que empezamos a hacer la terapia, aperitivo. claro, el aperitivo, me dio de comer todo, después hicimos la terapia y bueno, sacan las fichitas, empezamos a hacer el trabajo, me dice ponerle un nombre a tu hermano y a mí el primero que se me vino fue Martín. Pero, ¿viste? Cuando me lo dijiste, Martín, quedó. En las fichitas, yo estaba con los ojos cerrados, cuando termino miro y la fichita que representaba a Martín tenía era del mismo Exacto. color que mi camiseta, igual. Y yo, bueno, lo miraba a Martín, ¿no? Hicimos ahí el trabajo de reconocerlo y demás. Y después yo me fui a la playa, estuve ahí tirado un rato y me acordé que mi madre siempre me contó que si yo iba a ser mujer me iba a llamar Martina. Me acordé de eso. Bueno, quedó. Y después me dijiste todo esto de las marcas y me acordé, yo tengo un lunar acá que lo tengo desde toda la vida, súper protagonista, por suerte nunca me dio vergüenza ni nada, porque por ahí de chico, viste, pero lo tengo súper protagonista acá y dije, ay, la marca ahí está también presente. Ayer, cuando salga esto, espero ya haberle contado a mis padres toda esta historia, pobres, porque si no... Ayer llega Raquel a Barcelona, la recibo, nos vamos a un bar y estamos en el bar tomando yo mi mate, ella un café. Le hice probar el mate igual y en la mesa de al lado había una chica y un chico. El chico estaba en sillas de ruedas y tenía una cierta discapacidad, no sé qué nombre ponerle, pero bueno, le dificultaba hablar, tenía dificultad para hablar y demás. Y en un momento se para y viene hacia mí y se me pone a hablar. ¿El chico? El chico. No sé si le podemos dar el mic a Raque para que nos cuente un poquitito también su experiencia desde su lugar, cómo lo vivió ella. El chico se me para y se me viene a hablar conmigo y nos ponemos a charlar.
Entonces me pregunta por Argentina y cómo llegué hasta aquí, y qué estoy haciendo y si escucho tal radio de Argentina. Él era español. Yo, ¿cómo sabe esta radio de Argentina? Bueno, si escucho esta radio, si escucho a este artista y que él iba a salir y demás. Y yo estaba abstraído también por él, como que, no sé, en Argentina, por ahí, viste, cuando viaja a uno le pasan estas cosas. En Argentina no te pasa de que por ahí estás y te pones a charlar con el de al lado. Y en un momento dice, ¿cómo te llamas, Gonzalo? Le digo, ¿cómo te llamas, Martín? Martín. Raque, que estuvo, bueno, por ahí el público ahora lo de YouTube no la pueden ver, pero Raque, que estuvo, me dice que no, que ella no existió en esta charla. ¿No? ¿Me escucha? Sí. ¿Con el micro? Sí, fue algo increíble porque yo, claro, soy muy sensitiva, ¿no? Y entonces noté perfectamente cómo yo no estaba. Él se acercó y yo noté como una energía muy magnética. Y entonces las preguntas que le estaba haciendo Martín a él, que a mí solamente me preguntó mi nombre, pero yo dejaba de existir, eran unas preguntas como muy de conocer como dos niños, ¿no? ¿Y qué música escuchas? Me gusta mucho pues la voz argentina. O sea, como si fueran dos niños que se acabaran de conocer, porque en verdad sí, y se acabaran de encontrar, ¿no? Entonces me contó eso y yo sentí que se había cerrado un ciclo muy importante en el cual él lo había reconocido y pues aquel chico, ¿no? Martí, pues había tomado forma y materia para de algún modo que Gonzalo lo comprendiera, lo soltara y fue algo muy, muy curioso, ¿eh? Qué bonita es la vida, ¿eh? De verdad. Que cuando uno está preparado para sanar, claro, es instantáneo. O sea, nos pensamos que tardamos muchísimo más y yo ayer estaba de espectador diciendo aquí está pasando algo verdaderamente especial, ¿no? Entonces, en sí se reencontraron los dos, porque Martí también en ti encontró algo que necesitaba de él y tú de él. Y además la mamá de Martín estaba hablando por teléfono, estaba observando, pero justo es que estaba en ese tiempo y espacio para que le dejara a Martí pues, tener toda la comunicación y que ellos, y a mí me faltaba nada, cogerle el mate y seguir ahí viendo todo lo que estaba pasando. Aparte fue bonito porque por ahí fueron esas situaciones donde te puedes sentir incómodo y demás porque es alguien que no conoces, pero no, fue el espacio espontáneo. Y la pureza de un alma, Claro. que sí está en silla de ruedas y tiene cierta discapacidad, pero nos encontramos con un alma muy elevada. Sí. Entonces fue la pureza tan maravillosa que hizo que dos niños se reencontraran, que dos hermanos se reencontraran, y para mí yo sentí, se me pone la carne de gallina, que se cerró un ciclo desde el trabajo que él inició, que tú lo ayudaste y bueno, así que... Y que él estaba preparado para hacer. Por eso os digo, si alguien viene, puede venir con una camisa lisa y entonces no me da esa información. Pero si alguien viene con un corazoncito y me dice, me siento solo, y dice hermanos, y le pregunto y no tiene y tal, empiezan a cuadrar las cosas. O sea, el alma de Gonzalo estaba preparada en ese momento para abrirse a ese tema. Y por eso todas las circunstancias se dan. Si no hubiera pasado, hubieras llegado, venías vestido de rojo, de verde, amarillo, lo que sea, y daba igual. Sí. Pero bueno, la manifestación de ayer fue wow. O sea, ¿viste cuando esas cosas de película que uno dice, esto lo lee en un libro, no pasa? Pues sí, esa es la vida. Pasó. Y después él se sube a la silla de ruedas y la silla de ruedas, la marca se llamaba Karma. Y no les miento. Karma. Así que te agradezco porque el trabajo que has hecho conmigo... Llega hasta los bares. Terrible, terrible. Pero qué lindo esto, comenzar a trabajarse y entender también cómo es el proceso. Y cómo, hoy pensaba eso también a la mañana cuando decía, lo que yo traje a consulta no era un síntoma físico. Exacto. Y a veces no necesitamos un síntoma físico para trabajar ciertas cosas, ¿no? Que nos bloquean. No, la gente viene a consulta porque tiene un problema existencial, no tiene trabajo, no puede estudiar, tiene problemas de pareja, se discute con todos, siente ira, todo eso no es físico. Solo que nuestra biología siempre habla. O sea, hay órganos que expresan la carencia, la falta, eso puede ser un hígado. Hay órganos que expresan, igual que decía ahora la vejiga, el territorio, ¿no? Organizarte internamente, o la tiroides, el tiempo.
pero depende del grado será la afectación. A veces es un problema existencial, a veces es un problema mental, que esto es un grado máximo, y otras veces es un síntoma físico. No necesariamente tiene que venir alguien a tratar un problema que tenga que ver con su salud, sino con su salud mental o con su bienestar y no consigue algo. ¿Tengo tiempo? Sí. Les muestro a los alumnos precisamente esto, de que hay órganos, por ejemplo, si esto fuera el hígado, la descodificación biológica se basa en cuál es la función del órgano y eso es lo que está fallando, ¿no? Si esto fuera el hígado, ¿para qué creéis que sirve un hígado? Pueden hablar, ¿eh? ¿Para? Sí, pero tenemos otros órganos que filtran también. Que depuran, para desintoxicar también tenemos riñones, pulmones, la piel, o sea, tenemos muchos otros órganos. ¿Qué hace específicamente? Suerte que me bebí el kéfir así. Lo que hace es acumular, ¿verdad? ¿Cómo se transforma el bolo alimenticio? Llega al intestino, por las vellosidades pasa a sangre, de sangre viene y me deja la glucosa y en algún lado tiene que estar. O está en los músculos, que ya lo he enviado para trabajar, o le digo, por favor, almacénalo. Es como si yo en el hígado tuviera la nevera o la alacena de casa, exactamente igual. Y entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros sufrimos la falta, la carencia? Pues que puede estar implicado el órgano, puede tener problemas mi hígado, pero alrededor de eso pueden haber conductas. Hemos dicho que no es solo el síntoma, sino las conductas. Y entonces, ¿qué pasa si yo soy avara? Esto para mí. O es que puede ser, eso es una conducta. O necesito desprendérmelo. O tengo, pero no lo muestro. Por ejemplo, podría tener y no decir nada de que tengo, no estar alardeando, ¿no? De tengo 5 coches o 25 casas. O puedo ser... ¿Alguien ha visto Ciudadano Kane, la película? Vale. Entonces, quien la ha visto se acuerda qué tipología, qué conductas tenía. Era riquísimo, pero no se podía relacionar con la gente porque vivía cocinando dinero. Pero ¿de dónde provenía Ciudadano Kane? Podéis ver la peli, que debe estar en YouTube, para ver lo que os estoy contando. De una familia muy pobre, que no tuvo dinero, que cuando tenía 4 años, un banquero, la profesión, un banquero va a la casa de los padres, al campo, y le dice, yo lo educaré. Pero claro, ¿qué quiere un niño? ¿Que lo eduquen con 4 años? Como que no, quiere estar con su familia. Gran trauma para su vida. A partir de ahí, el modelo que ve ya no regresa nunca más a su casa y el modelo que ve es amasar dinero porque era un banquero. Pero es que él, por su problema de haber sido retirado de al lado de su familia, necesita ese afecto, necesita ese cuidado y no se lo pueden dar. Entonces no lo aprende. Y cuando es adulto, vuelve a repetir lo mismo que aprendió ahí. Por eso, un hígado, si a mí me dicen, fíjate, es que murió del hígado, pregunto, ¿era cocinero, era banquero, tenía supermercado? Porque ¿qué hace? Lo mismo que yo en casa. Almaceno, ¿no? O qué tipo... ¿Cómo te recibe con las comidas? ¿Es espléndido y hace comidas? ¿O siempre está justito con el alimento? No, será que el que es espléndido si lo tiene trabajado o si cree que se van a morir de hambre, porque en su cabeza está el hambre. No hay otra cosa. Podemos tener 100 años que mi piloto automático, mi cerebro arcaico me viene diciendo hambre, hambre, va a faltar, no vas a tener, guarda, conserva, mantén todo. En un grado extremo de conductas es un Diógenes. ¿Se entiende? ¿Me explico?
Quiere decir que el órgano tiene una función biológica y que nosotros no solo nos expresamos a través del órgano teniendo un problema de salud, conductas. Puedo ir vestida hiperaustera y tener en mi armario 2 modelitos, ni siquiera 3. Lavo uno, me pongo el otro. ¿Por qué? Porque no se puede gastar. O porque me puede llegar a faltar. O porque mi familia fue inmigrante. ¿Y qué ocurrió? Que se trasladaron de Europa a Argentina y tardaban 4 meses y no tenían con qué comer. Comían los primeros días, pero después llegaban flaquitos. Y llegaban allá y no tenían trabajo y tenían que buscarlo. Quiere decir que todas esas memorias las tenemos en nosotros, están. Y cuando a mí me dicen, sí, quiero trabajar el trans, bueno, trabajemos con lo que hay, con lo que emerge. No vayamos a buscar el trans como una herramienta que, ¡ah, qué bonito que es! Y con todos mis respetos, pero es que hay herramientas que al final se banalizan. Y es algo, para mí, que tiene que tener muchísimo respeto, muchísimo cuidado. Y que parte de nosotros, parte de ahí, de donde nos estamos mostrando en el día a día. Por eso Gonzalo se mostró con una camiseta y otras personas de otra manera. Pero no podemos no mostrarnos. Siempre estamos hablando. Amigos, en la descripción del video les voy a dejar toda la información de Ángeles para que conecten con ella. Ángeles Walder en Instagram, Instituto Ángeles Walder en Google, te aparece todo. 3 libros. El primero, El arte de escuchar el cuerpo. Luego llega El reflejo de nuestras emociones. Y este es el último, El hambre emocional. Sí. ¿Dónde lo consiguen? Los consiguen aquí, los consiguen en las librerías y El hambre emocional aquí o en México. Perfecto. A ver, vamos a abrir el juego al público, a sus preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta por aquí? Y vamos investigando un poquitito. A ver. Hola. Me llamo Salud. Mi pregunta es referente a lo del zurdo, porque yo tengo un nieto ahora de 4 años que es zurdo y nadie en la familia, ¿no? Entonces, no sé si vienen a darnos una información el niño, porque además quería saber, tiene tartamudez. Entonces, ¿hay algo que debemos saber referente a o si guarda relación, la tartamudez, que tampoco hay nadie en la familia, y el ser zurdo? Mira, la idea del zurdo y el diestro es porque cada uno de nosotros tiene una lateralidad que se llama biológica, no funcional. Yo soy diestra funcional, hago todo con la derecha, y soy diestra como lateralidad biológica. Gonzalo es diestro a nivel funcional, él puede escribir con la mano derecha, pero cuando le pides que aplauda, su lateralidad biológica es zurda. El 90% de las personas somos diestros y solo un 10% son zurdos. La teoría esta, algunos implican el tema de la lateralidad y otros no. En la descodificación sí, porque se habla precisamente de la lateralidad biológica, que es algo que viene determinado en nuestro cerebro el día 21 del desarrollo embrionario, cuando se dividen las capas, o sea que es algo que se formó hace muchísimo tiempo en el desarrollo, ¿no? del bebé. ¿Qué ocurre? Que los gemelos, la mayor parte de ellos, crecen de forma simétrica. Está uno frente al otro y por eso uno es diestro y el otro es zurdo. ¿Cómo? Hay un 10% nada más de zurdos. Cuando vemos un zurdo, sospechamos, que no quiere decir que sea el 100%, sospechamos de que pueda haber tenido un embarazo gemelar, pero que no es siempre, no es siempre. Yo no puedo decir que tu nieto al 100% ha tenido un embarazo gemelar. Yo le preguntaba a él, averigua si en tu caso, por ejemplo, como se produce una pérdida en los primeros 3 meses, si ha habido un sangrado en esos 3 primeros meses, si ha habido un susto, si ha habido algo que fuera distinto en la mamá, ¿no? Durante el embarazo.
Y la tartamudez tiene muchos conflictos, varios. Y para complementar esta pregunta, ¿cómo se ve reflejado en la adultez ese embarazo gemelar que no llega a término? Sí. Si tú tienes un hermano que llega a término, pues cada uno hará su vida, pero siempre estarán uno pendiente del otro. Cuando uno no ha llegado a término, queda como una sensación inconsciente de que me falta algo. Me falta algo siempre. Por ejemplo, iré a comprar y compraré 2 botellas, o 2 camisetas, o 2 pares de zapatos. Y siempre, no, es que me gusta tanto que me compro 2. O sea, como que lo justificamos. O tendré una tendencia a la duda. Voy y cojo el menú, ay, es que no sé si carne o pescado, o verduras y pollo. Y estoy siempre como con esa cosa interna de doble. Doble en cuanto a adquirir algo, o de duda de no decidirme entre 2 cosas, como si fuera mi hermano quiere una y yo quiero otra, aunque no sepa yo que tengo que ver algo con un hermano gemelo, ¿eh? Es simplemente el comportamiento de esa persona, pero que creo que lo más importante, más allá de la manifestación, es lo interno, es la sensación de vacío perpetuo, porque siempre está. La sensación siempre está mientras no se reconoce y no te encuentras en un bar con un martí que te dice que puedas cerrar un ciclo, ¿no? Pero si no te das cuenta, es como esta cosa de me falta algo. Esa es la sensación. Me gustaría como completar, y a veces hacemos muchas cosas porque sería, no solo por mí, por mi hermano también. Y hago, consigo. Es como que alguien haría 1 y el otro hace 10. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta, Ángeles, que la tenemos aquí? Aprovechenla. Ahí estamos. No sé, hola. No sé si en la biodescodificación hay alguna relación en cuando el hijo somatiza algo que le pasa a la madre, alguna patología de la madre. Sí, no es que el hijo somatice lo de la madre, sino que si volvemos a la primera explicación del hijo tiene las antenas puestas y ve qué le ocurre a la madre, imagínate que la madre tiene una tendencia a cuidar a los demás, pero que siempre anda trabajando o distraída. En cambio, cuando el hijo tiene un problema o se enferma, la mamá le presta atención. Placer biológico, he conseguido que mamá esté por mí. Entonces, no sé si tiene que ver con que somatice o con que he conseguido atraer la atención de mamá, que para mí era tan importante. ¿Por qué? Porque mamá, papá, pero papá es como decía Bert Hellinger, ¿no? Tiene un honroso segundo lugar. La madre es la que por lo general ha tenido esa fusión y han ido separándose progresivamente. Y el niño, si percibe que mamá necesita explicar y hacer de maestra, va a tener problemas en el cole. ¿Para qué? Para que mamá me ayude. Si mamá necesita cuidar, pues voy a tener problemas para que mamá me cuide. Si mamá necesita dar medicinas o preparar el tecito para que yo me mejore, espérate que me voy a enfermar. Es placer biológico. Gracias. Gracias. ¿Alguien más por aquí que quiera hacer alguna pregunta? Que se atreva a ver en su historia. ¿No? Ahí está. Sí, hola, mi nombre es Marta y yo quería preguntar, bueno, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en mi familia pues siempre hay chicos, por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo sobrinos, todos son chicos y hay solo una chica, ¿vale? En mi familia, por ejemplo, yo pues también estoy rodeado de chicos y yo soy la chica, ¿no? Y bueno, y luego mis abuelos también. Mi abuela era la única chica de 7 hermanos. Entonces, yo tengo la percepción de que la mujer, en este caso, es la que rompe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi abuela
¿no? Que es la única chica, pues ha sido la más fuerte y la última que murió de los hermanos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo he sido la que, o sea, todos están casados, todos tienen una vida, ¿cómo te diría?, convencional, tal, y yo he sido, pues lo contrario, bueno, para no explicar mi vida, pero digamos que yo soy diferente, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues mis sobrinos, todos chicos, solo hay una chica, y así como podríamos decir que el chico normalmente tiene un hermano, ¿no? Normalmente la chica es la sensible, la tal, y el chico es como más guerrero y tal, es al revés. Es ella quien es la que no es presumida, pero tiene mucha fuerza. Entonces, ¿esto qué puede significar? Mira. Gracias. Marta, has dicho, ¿no? Sí. Hay una posible explicación que es lo que tú te cuentas, pero yo, si estoy contigo, la pregunta que te haría es ¿cuánto sufrimiento ha habido a través de las mujeres? O sea, si tú me dices, la primera fue la abuela, que son 7 y viene ella, probablemente para la bisabuela y el bisabuelo, porque es una reunión de almas para formar una familia después de 7 y 1. La dificultad ha estado con las mujeres, entonces no voy a traer hijas mujeres a la vida, porque en mi cerebro arcaico figura peligro. Lo que voy a hacer es traer hombres. Y una vez más se sigue repitiendo, mientras yo no lo reconozca, va a seguir estando. O sea, cuando en una familia solo hay hombres, la dificultad fue con las mujeres, porque es la solución ganadora, la que va a calmar, la que va a dar placer biológico. Si en una familia solo hay mujeres, la dificultad estuvo con los hombres. ¿Sí? ¿Por qué siempre es la que corta y la más fuerte? No sé si corta o es más fuerte o es una percepción del sistema. Necesitaría saber las conductas, pero no... O sea, lo que realmente... ¿Tú tienes hijos? A ver, Sí, yo tengo un hijo, solamente un hijo, y tuve luego un embarazo ectópico, o sea, no llegó a nacer, yo le oí el corazón y todo, pero no pudo nacer, y tengo la convicción que era una chica. No sé decirte el por qué, pero bueno, la tengo, ¿no? Pero tengo un chico. Porque en el fondo has seguido haciendo lo mismo, no has roto nada, has traído un varón a la vida. Y el otro no sabemos. Pero en ese sentido, en el de traer hijos, quizás tuviste conductas rompedoras, no sé, separándote o haciendo cosas que no hubieran hecho en la familia. Pero sí que cuando en un árbol vemos mucho de chicos, pregunta para arriba, ¿cuál fue el problema con las mujeres? De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, ¿alguien más que quiera animarse a hacer alguna pregunta? Bien, allá al fondo tenemos a alguien. Ahí les acercamos el micrófono. Así también la gente que nos está viendo por YouTube nos escucha la pregunta y entiende la respuesta de Ángeles. Hola, mi pregunta tiene que ver con la apnea del sueño. Yo soy madre, tengo 2 niños y cuando nació el primero, al cabo de poco tiempo, a los 3 años, nos dimos cuenta que tenía apnea del sueño. A partir de allí salió que su padre también tenía apnea del sueño. Luego nació mi segundo hijo, que tiene problemas como de asma, y luego acabaron detectándome a mí también apnea del sueño. Entonces, es algo un poco sorprendente para mí porque empezamos con uno y de repente fue como una cadena de apnea del sueño que nunca hubiera imaginado que teníamos. Y quería saber qué podría estar comunicando esto. Vale. Voy a responder, pero las preguntas intentar que puedan servir para todos y que no sean de síntomas, porque es más interesante. De todas maneras, creo que es importante y por eso lo voy a responder aquí, aunque sea un síntoma, porque tiene que ver con la muerte.
Cuando nosotros dormimos, desconectamos y para nuestro cerebro arcaico, dormir es morir. Y muchas veces, tal como decía el profesor, ¿habéis visto Martes con mi viejo profesor o leído el libro? Es precioso buscarlo y la peli también debe estar en YouTube, es vieja. Ese libro, El reflejo de nuestras emociones, está hecho con un poquito más de 200 películas y entonces a mí me encanta el cine y me encanta ver la relación que hay con nuestra vida. Y en Martes, mi viejo profesor, él dice, vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Y cuando vamos a dormir, nos encontramos que tenemos que soltarnos y dejarnos ir hacia la muerte. Y no sabemos si al día siguiente nos vamos a despertar. Y si hay un gran miedo, si hay un depredador, si hay algo que para nosotros nos sacude y nos coloca en un niño, por ejemplo, aunque sea muy pequeño, en una situación de peligro, probablemente haga eso, que es la apnea de sueño. Que si estoy durmiendo, hago un instante de muerte. Si nosotros hiciéramos una apnea larga, seguramente nos moríamos, ¿eh? O sea, si dejábamos de respirar, nos vamos a morir. Entonces, me gustaría invitarte a que busques alternativas a la forma de funcionar que estáis teniendo, tanto a nivel individual como familiar, en relación al síntoma. Porque no se trata de que yo responda, esto es esto, lo que os decía antes, ¿no? Porque ahora te quedas con una información y ¿qué haces con ello? ¿Me entiendes? Sí, sí, no, y me parece como responsable de tu parte y como terapeuta, y que creo que también le da un marco de confianza a estas terapias que, bueno, ya llevan años y años, pero que algunos la están descubriendo ahora, y también hay como un ojo más crítico sobre esto, ¿no? Sobre todo más desde la parte tradicional, que ven estas terapias como, bueno, sí, y acá estamos nosotros luchando para que llegue a más, porque cuando uno lo vive se da cuenta que funciona. Para que llegue a más, no porque sea yo, de una manera seria, en donde lo que se hace es un proceso. Yo lo primero que le pregunté a Gonzalo antes de decirle nada es, tú estás en terapia, estás en un proceso, porque si no, no abro la boca. O sea, es una cuestión de responsabilidad por el otro. Yo no puedo ir por ahí abriendo en canal y me quedo tan tranquila, ¿no? A la vida misma con todo esto que te ha dejado así como sacudido. Tienes un sostén, tienes un entorno, tienes un apapacho, tienes quien te acompañe con lo que estás sintiendo. Y eso es lo que para mí, como psicóloga, como terapeuta, como descodificadora, como consteladora, me es muy importante. El juego este de pim pam, por eso lo dije antes y lo vuelvo a repetir, creo que tenemos que ser todos muy cuidadosos con eso y darle seriedad a lo que estamos haciendo. Y para mí lo más importante es el alma de la otra persona, el alma de cada uno de vosotros que viene aquí a escuchar y que está haciendo chuf chuf, chuf chuf, y que cada una de esas palabras va destilando algo internamente y que seguramente les permite mover alguna capita interna para después poder dar otro paso. Nada es casualidad, ¿no? Como decíamos el otro día, y todo se produce por algo. Pero hay que ser cuidadosos con nosotros, con los otros, con el mundo entero. Para eso estamos aquí. Gracias, Ángeles, por estar Gracias aquí con a ti. nosotros. Gracias a vosotros. Muchas, muchas gracias. Ahora voy viendo todos los zurdos, ¿eh? Gracias por venir, por compartir esto con el público, por permitirnos abrirnos a esta sanación. Le voy a dejar a la gente en la descripción toda la información tuya para que puedan conectar con ella. Y despedite de nuestro público también. Me había traído una frase para leerla, que es reinvento el pasado para ver la belleza del futuro. La dijo Luis Aragón, un poeta francés que tiene frases muy sentidas para el corazón. Y realmente creo que es el mensaje que me gustaría dejaros. Es el pasado no lo podemos cambiar, lo podemos mirar de otra manera, sí. Y eso nos va a permitir vivir de la manera en que queremos vivir el futuro. Gracias.
Un besito. Gracias a todos. Bueno, A vosotros. amigos, a ustedes también les agradezco mucho por habernos acompañado desde YouTube, por haber sido parte también de este evento, desde ese lugar. Gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse al canal, dejar un me gusta, un comentario, compartir esta información y nos encontramos en la próxima. Adiós.